Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la predicación de esta mañana. Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Es el pasaje que hemos estado estudiando en estos últimos domingos. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 6, hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hagamos una oración, hermanos. Padre, ven a hablarnos tú en esta mañana. Ven a ministrarnos tú en esta mañana, Señor. Yo pongo este mensaje en tus manos. Háblanos a todos, a cada uno, conforme a nuestra necesidad, Señor. Pongo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver, hermanos, la cuarta bienaventuranza. La cuarta bienaventuranza, que es la que nos describe en el versículo 6. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Son palabras directas de nuestro Señor Jesucristo, y está diciendo: bienaventurados, es decir, ¿quién como aquellos? Dichosos, felices, bendecidos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando Jesús pronunció estas palabras, hermanos, Israel estaba dominado, estaba sometido, estaba subyugado por el imperio romano. En esos tiempos, Israel estaba experimentando una terrible crisis económica. Mucha gente moría de inanición, de desnutrición, no tenían que comer. En otras palabras, Israel sabía lo que era tener hambre y sed del pan material. Sabían lo que era tener sed de agua. De tal manera que cuando Jesús pronuncia estas palabras, a ellos les queda muy claro lo que era tener hambre y tener sed. Pero Jesús no está hablando aquí, hermanos, de lo material, de lo físico. Jesús está hablando, obviamente, de lo espiritual. Está hablando espiritualmente. Y yo quiero que veamos en esta mañana, hermanos, qué tipo de hambre y qué tipo de sed hacen que una persona sea bienaventurada. La bienaventuranza pronunciada por Cristo es muy específica. Dice bienaventurados, es decir, bendecidos, felicísimos. ¿Quién como aquellos que tienen hambre y sed de justicia? Entonces, vamos a ver, hermanos, qué tipo de hambre y qué tipo de sed hacen que una persona sea bienaventurada. Porque todos los hombres tienen hambre y sed, no necesariamente del pan material, sino nosotros vemos que muchos hombres tienen hambre y sed de lo temporal, de lo terrenal, de lo mundano, de lo pasajero, de lo superficial. De eso tienen hambre y sed. Y vaya, que su hambre y su sed por esas cosas son impresionantes. Invierten todo su esfuerzo por las cosas materiales, por las cosas terrenales, por las cosas pasajeras, por las cosas superfluas, por las cosas temporales. Desgastan su vida en todo ello, porque tienen hambre y sed de eso. Muchos cristianos
tienen hambre y sed de cosas legítimas, pero que sin embargo, aunque son legítimas, no son bienaventurados. ¿Qué cosas son las cosas legítimas de las cuales muchos cristianos tienen hambre y sed? Bueno, muchos cristianos tienen hambre y sed de un mejor trabajo, de un mejor sueldo. Tienen hambre y sed de un mejor puesto en su trabajo. Tienen hambre y sed de construir su casa, de comprarse un terreno, de comprarse un mejor auto, de bienes materiales, de vacaciones incluso. Tienen hambre y sed de irse de vacaciones, estar tranquilos, relajados, y se esfuerzan por lograrlo. Y son cosas legítimas, pero no porque sean legítimas son bienaventurados. Bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia. Esta bienaventuranza, hermanos, tiene dos vertientes. Se refiere a dos cosas. Abarca dos temas diferentes. Primero, cuando habla de hambre y sed de justicia, se refiere a la salvación, al ser salvos. Se refiere a tener hambre y sed de ser justificados por Dios, perdonados por Dios, redimidos por Dios, salvados por Dios. Y Jesucristo está diciendo aquí que las personas que tienen hambre y sed de ser justificados por Dios, salvados por Dios, perdonados por Dios, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque eso implica que Dios ha puesto su atención en ti, que Dios ha puesto sus ojos en ti, que Dios te ha mirado, que Dios quiere algo contigo, que Dios te quiere perdonar, te quiere salvar. Y cuando eso hace Dios con una persona, lo primero que hace es enviar al Espíritu Santo a traer convicción de pecado, que la persona vea su necesidad de Dios, que la persona se sienta vacía, que la persona se sienta perdida. Esa es la labor del Espíritu Santo. Hacer sentir mal al pecador, sucio, vil, perdido, condenado. El Espíritu Santo hace sentir a la persona en esa gran necesidad de conocer a Dios, de tener a Dios, de ser perdonado, de ser salvado, de ser justificado. Dime si no es una bienaventuranza. Dime tú que un pecador se sienta sucio, perdido, condenado, que vea y entienda que necesita el perdón de sus pecados, que necesita ser justificado por Dios, que necesita la salvación de su alma, que tiene hambre y sed de la salvación. Dime si no eso es una verdadera bienaventuranza, porque eso significa que Dios está tratando con él. Eso significa que Dios le está hablando. Si tú nunca te has sentido así, perdido, sucio, condenado, con hambre y sed, intenso de conocer a Dios, de querer ser perdonado por Dios, de querer ser justificado por Dios, de querer ser salvado por Dios, pues qué desgracia es la tuya, porque te vas a morir y te vas a ir al infierno. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que son despertados por el Espíritu Santo a buscar a Dios. Bienaventurados los que son despertados por el Espíritu Santo a ver su grande necesidad de Dios. Bienaventurados los que son despertados por el Espíritu Santo a buscar esa salvación, a buscar ese perdón de pecados, porque van a ser salvados, van a ser perdonados. Por eso dice, ellos serán saciados. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona a despertar hambre y sed en su corazón, hace muy profundo ese vacío en el corazón. La gente se siente vacía, nada lo llena, nada lo satisface, no tiene paz, no es feliz. La persona siente que algo le falta, que algo no tiene, se siente mal. Ahí en Eclesiastés 3:11, hermanos, Eclesiastés capítulo 3, verso 11, dice así, Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11, libro de Eclesiastés capítulo 3 verso 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y ha puesto, dice, eternidad. ¿Qué es eternidad en el corazón de los hombres? Vacío, es un vacío tremendo, que el hombre no lo llena con nada. Todos los hombres tienen este vacío.
hasta que no encuentran a Dios, encuentran la plenitud, el gozo, la paz, la felicidad, la tranquilidad. Se sienten plenos, se sienten completos, se sienten satisfechos, se sienten realizados porque han encontrado a Dios, porque ahora tienen a Dios. Sin embargo, el error que muchos hombres cometen, el error que muchos hombres y mujeres cometen es que al sentir este gran vacío, buscan llenar ese vacío con cosas terrenales, superficiales, mundanas, pasajeras, temporales. Con el propio pecado buscan llenar ese vacío. Y es por eso que Dios, hermanos, le advierte al hombre que cuando empiece a sentir esa necesidad, que cuando se empiece a sentir vacío, solo, que empiece a experimentar una soledad, una insatisfacción, una inseguridad, que no le busque por otro lado, sino que vaya con Dios. Dios advierte una y otra vez al hombre sobre el peligro de que al sentir ese vacío, busques llenarlo con el pecado, con los placeres de esta vida, con los entretenimientos. De hecho, es impresionante ver cómo el hombre ha inventado cuánto juego y cuánta diversión se le ha ocurrido. Porque hay un vacío en el hombre que quiere distraerlo, que quiere llenarlo. No están mal los deportes, los juegos sanos no son pecado, pero sin embargo muchos de esa manera distraen su corazón. De esa manera quieren llenar su vacío, su soledad. Ahí en Isaías 55 del 1 al 3, Isaías 55 del 1 al 3, hermanos. Isaías 55 del 1 al 3. Isaías 55 del 1 al 3. Ve cómo Dios advierte a los hombres, a todas las personas, que cuando sientan ese vacío, esa hambre y esa sed, no intenten llenarlo con lo superfluo, con lo temporal, con lo terrenal, con lo mundano, con lo pasajero, con el pecado, satisfaciendo los deseos de la carne. Les dice, no, busquen llenar esa hambre y esa sed con Dios. Dice Isaías 55 del 1 al 3. Isaías 55 del 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid comprad y comed. Venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro corazón y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Ve cómo los cuestiona y los reprende en el versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Le está hablando a un pueblo sediento, a hombres y mujeres con hambre y sed, con un vacío tremendo en sus corazones. Pero les dice, ¿por qué quieren llenar ese vacío con lo que no es pan, con lo que no llena? ¿Por qué quieren llenar ese vacío con lo mundano, con lo carnal, con lo pasajero, con lo temporal, con lo superfluo? Les dice, no hagan eso, porque van a estar peor. Y los invita, vengan a mí, les dice en el verso 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Querido amigo, amiga que me escuchas, solo Dios te puede llenar, nadie más. Algunos tienen su esperanza en un novio, en una novia, en el matrimonio. Algunos tienen la esperanza de su felicidad, de su paz, de su gozo, de su satisfacción, en terminar una carrera, en construir una casa, en comprarse un auto, en tener aquellos muebles, en irse de vacaciones. Nada te va a llenar. Nada te va a llenar, nada te va a hacer sentir satisfecho, nada te va a traer la verdadera felicidad, nada te va a traer la verdadera paz, nada de este mundo, ningún hombre ni ninguna mujer. La paz verdadera, la felicidad, la plenitud, la satisfacción real y verdadera está en Cristo Jesús. Jesús lo advierte claramente, Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, Juan 4, 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14. Juan 4,
13 y 14. Dice así: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es Jesús predicándole a la mujer samaritana y le está diciendo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿A qué agua se refería? Jesús estaba señalando al pozo de Jacob, pero Jesús estaba hablando en términos espirituales. Jesús estaba hablando del vacío tremendo que hay en el corazón del hombre. Y cuando dice: cualquiera que quiera llenar ese vacío con esta agua, ¿cuál agua? El pecado, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la inmundicia, la lascivia, todas las obras de la carne. Esas son las aguas de este mundo. Aún los bienes materiales, aún los entretenimientos y las diversiones de este mundo. Cualquiera que busque llenar su vacío con todo lo que el mundo te ofrece, con todo lo que la carne te ofrece, con todo lo que el diablo te ofrece, dice: vas a volver a tener sed. Nunca se te va a quitar esa sed. Nunca te vas a sentir bien. Te vas a sentir más hundido, más condenado. Y entre más te revuelques en el pecado, y entre más te vayas al mundo, y entre más satisfagas tus deseos carnales, más sucio, más vil, más vacío te vas a sentir. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jesús, diciéndole al hombre en su grande amor y en su gran misericordia por el hombre, le dice: no llenes tu sed y tu hambre con las cosas de este mundo. No lo hagas, porque te va a ir peor, vas a estar peor, vas a estar más mal, más sucio, más vacío. Allí en Jeremías 2, Dios expone su preocupación y expone lo grave que es dejar a Dios, no buscar a Dios para que Dios llene ese vacío. Jeremías 2, 12 y 13. Jeremías capítulo 2, versos 12 y 13. Jeremías 2, 12 y 13. Jeremías 2, 12 y 13. Dice así: Jeremías 2, 12 y 13. Ve las palabras de Dios. Dice: espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Verso 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Qué palabras utiliza Dios en el versículo 12? Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí Dios está dirigiendo a hombres y mujeres que un tiempo experimentaron la plenitud de Dios, que un tiempo supieron lo que era estar plenos, satisfechos, llenos en Dios, que no tenían necesidad de satisfacer los deseos carnales, que no tenían necesidad de ir tras el mundo, que no tenían necesidad de ir tras el pecado, que no tenían necesidad de detenerse y poner atención en las tentaciones del diablo, porque estaban llenos, estaban plenos en Dios, estaban satisfechos, estaban felices, porque su hambre y su sed estaba suplida por Dios, estaba llena por Dios, porque Dios había satisfecho su hambre y su sed. Pero ese pueblo, esos hombres y esas mujeres cometieron un gran error. Dice Dios: me dejaron a mí fuente de agua viva, y hicieron lo increíble, lo irracional, y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. ¿No es increíble eso?
Imagínate muchos hermanos y hermanas que tiempo atrás eran felices en Dios, se gozaban en Dios, caminaban con Dios, vivían a Dios, experimentaban a Dios, pero de repente dejaron de buscar el alimento de Dios, dejaron a Dios, le dieron la espalda a Dios, dejaron de comer el pan espiritual de Dios, dejaron de buscar a Dios, dejaron la oración, la lectura de la Biblia, pero como ese vacío y esa sed seguía estando ahí, esa insatisfacción seguía estando ahí en el corazón, empezaron a buscar llenar esa hambre y esa sed con el pecado, satisfaciendo los deseos carnales, yendo tras el mundo, cediendo a la tentación que el diablo les ofrecía. Qué triste, qué terrible. Qué triste que muchos hermanos han dejado de buscar a Dios y hoy han tenido que echar mano de la carne del mundo y del diablo para satisfacer su vacío, para llenar algo de su vacío, pero resulta que nada lo llena. Resulta que entre más satisfacen su carne, resulta que entre más se hunden en el mundo, resulta que entre más ceden a la tentación y obedecen al diablo, más viles se sienten, más sucios, más vacíos, más condenados, más miserables se sienten. Por eso ve las palabras que dice en el verso 12, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Qué palabras, qué palabras. O sea, como diciendo, estoy impactado. O sea, si yo los llenaba, si yo los hacía felices, yo les daba paz, gozo, poder, gracia, sabiduría, unción. No entiendo por qué me dejaron. Y ahora que se han dedicado a satisfacer sus deseos carnales, que se han dedicado a satisfacer sus pasiones, sus concupiscencias, y ahora que se han ido tras el mundo y tras el diablo, su vacío se ha incrementado. Se sienten tan mal, tan perdidos, tan sucios, tan miserables y no se quieren volver a mí y no quieren regresar a mí. Tremendo, terrible. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, Jesucristo es el único que puede llenar tu vacío. Si tienes hambre y tienes sed de tu restauración espiritual, si tienes hambre y tienes sed de ser salvo, si tienes hambre verdadera, tienes verdadera sed, entiende que solo Jesucristo puede llenar tu vacío, llenar tu hambre, llenar tu sed. Nadie más. Ahí en Juan 6:33, Evangelio de Juan 6:33, Evangelio de Juan 6:33, Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 33, dice así, Evangelio de Juan 6:33, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Y está diciendo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Verso 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Verso 48. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Verso 50. Dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Verso 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesucristo es el único que puede saciar tu hambre, saciar tu sed. Si tú no tienes hambre y sed de ser salvo, de ser perdonado por Dios, qué terrible es tu vida. ¿En qué condición más espantosa y terrible te encuentras? Pero si tú estás inquieto sobre tu salvación, si tú estás inquieto sobre el perdón de tus pecados, si tú realmente quieres conocer a Dios, tener a Dios, convertirte a Dios, experimentar el perdón de tus pecados, experimentar la salvación de tu alma, tú puedes ser bienaventurado. Esa hambre y esa sed
te pueden llevar a ser un verdadero bienaventurado. Porque al estar tú con hambre y sed, te puedes acercar a Dios en la actitud correcta, humillado, quebrantado, pidiéndole perdón, arrepentido, convirtiéndote a Él, comprometiéndote con Él, consagrándote a Él, haciendo un compromiso serio y radical con Él. Y entonces vas a ser bienaventurado. Pero si tú, ante este vacío, ante esta hambre y esta sed, te vas tras la satisfacción de la carne, tras la satisfacción de tus deseos, de tus pasiones carnales, te vas a condenar para siempre por no haber ido a Cristo para que Él satisfaciera tu hambre, satisfaciera tu sed. Tú puedes ser bienaventurado. Él fue enviado para saciar tu hambre. Él fue enviado desde los cielos para saciar tu sed. ¿Lo vas a despreciar? ¿Lo vas a desechar? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Oh pecador que me escuchas, ¿estás inquieto sobre tu alma? ¿Últimamente has pensado sobre la eternidad? ¿Te sientes perdido? ¿Te sientes condenado? ¿Te sientes sucio? ¿Te sientes vacío? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres experimentar el perdón de tus pecados? ¿Quieres experimentar la salvación de tu alma? Tú puedes ser bienaventurado, porque Dios está dispuesto a llenar tu hambre, está dispuesto a satisfacer tu sed, a satisfacer tu hambre. Dice ahí en Lucas 1:53, Lucas 1:53 dice, Evangelio de Lucas capítulo 1 verso 53, Lucas 1:53, Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 53 dice, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. A los hambrientos colmó de bienes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos los van a colmar de bienes. Pero si tú te sientes rico, es decir, si tú no ves tu necesidad de Dios, si tú no te sientes perdido aunque estás perdido, si tú no te sabes pecador aunque eres bien pecador, si tú no te sientes mal delante de Dios aunque estás muy mal delante de Dios, si tú no te sientes condenado aunque realmente estás condenado porque no has sido perdonado por Dios, no te han sido perdonados tus pecados, no te han dado la salvación de tu alma, a ti te van a mandar vacío. Fue a los hambrientos a los que colmó de bienes, pero a los ricos los mandaron vacíos. ¿Tú eres de los que te sientes en una gran miseria espiritual? ¿Tienes hambre y sed de Dios? Puedes ser tú bienaventurado. Estás a punto de ser bienaventurado. Estás a punto de experimentar la dicha de esta bienaventuranza. Porque Dios está a punto de llenarte, pero tienes que humillarte. Tienes que arreglar cuentas con Dios. Tienes que arrepentirte de todo corazón. Volverte a Dios. Convertirte a Dios. Salmo 107, 8 y 9. Voltea conmigo al Salmo 107, 8 y 9. Salmo 107, 8 y 9. Libro de los Salmos, capítulo 107, versículos 8 y 9. Libro de los Salmos, capítulo 107, versículos 8 y 9. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice aquí, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa. O sea, aquella persona que sabe que nadie más la puede llenar más que Dios. A esa Dios la va a llenar, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Amigo, amiga que me escuchas, ¿tienes hambre de Dios? Tú puedes ser bienaventurado. Hermano, hermana que me escuchas, ¿te has sentido mal porque tu nivel espiritual ha menguado? ¿Porque has cedido a la carne? ¿Porque has cedido a las tentaciones? ¿Porque has cedido al pecado? ¿Porque has cedido al mundo y al diablo? ¿Te sientes mal, sucio, perdido, vil, vacío? Dios quiere llenarte. Esas son las almas que Dios quiere llenar. Los que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que quieren volver a tener un encuentro con Dios.
Él no desprecia el corazón contrito y humillado, aquel corazón quebrantado que le dice: Señor, lléname tú, porque he llenado mi vacío, satisfaciendo a mi carne, mis pasiones y mis concupiscencias, pero lejos de obtener paz, gozo, felicidad, me siento más condenado, más vacío, más sucio, más perdido, más mal, Señor. Lléname tú, Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Deseas tú una restauración? ¿Deseas que Dios te restaure, te renueve, te levante, te avive? ¿Es verdadera hambre eso en ti? ¿El ser restaurado es verdadera sed en ti? El añorar, el desear un reencuentro con Dios, una restauración espiritual, ¿es verdadera hambre y verdadera sed en ti? Gózate y alégrate, porque serás saciado. Si realmente estás dispuesto a todo, si realmente ese es tu hambre y tu sed, restáurame, Señor, restáurame, levántame, avívame, renuévame, vuélveme a ti, Señor. No quiero seguir igual. Ese clamor, ese ruego, ese anhelo, ¿es verdadera hambre en ti? ¿Es verdadera sed en ti? Gózate y alégrate, porque serás saciado. Pero si solo es de labios para afuera, pero si solo es hipocresía, no vas a ser saciado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, en primer lugar, se refiere al perdón de los pecados, a la salvación del alma, a la restauración espiritual, a un reencuentro con Dios, a un volverse a Dios. A eso se refiere. Volver a tener a Dios, volver a encontrarte con Dios, volverte a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por otro lado, la otra vertiente de esta bienaventuranza se refiere a la búsqueda del crecimiento espiritual, tu madurez espiritual, tu santificación, tu consagración, tu integridad espiritual y moral se han convertido en verdadera hambre y verdadera sed en ti. La santidad, la justicia, la rectitud, la consagración, la entrega, el servicio, el amor, la obediencia a Dios, a sus mandamientos, se han convertido en verdadera hambre y verdadera sed. ¿Por qué? Porque te has dado cuenta que una vida así, una vida santa, íntegra, pura, recta, justa, consagrada, rendida, obediente a Dios, sometida a los mandamientos de Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios, le trae mucha gloria a Dios, glorifica mucho a Dios, exalta mucho a Dios. Y por lo tanto, como en ti hay un profundo agradecimiento porque te ha perdonado, porque te ha salvado, porque te ha restaurado, porque te ha renovado, porque te ha vuelto a levantar, lo único que deseas ahora es agradarlo en todo. Y tu hambre y tu sed es: quiero agradarte, Señor. Quiero glorificar tu nombre con mi vida, con mis hechos, con mis palabras. Quiero exaltarte. Y por lo tanto, tienes hambre y sed de justicia, de rectitud moral, de amor por Dios, de servicio a Dios, de consagración a Dios, de entrega a Dios, porque quieres ser instrumento en las manos de Dios, porque quieres que Dios te use. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia, lo único que quieren es agradar a Dios. Hermano, hermana, ¿hambre de qué tienes tú? ¿Sed de qué tienes tú? Yo quisiera que te preguntaras, hermano, hermana, ¿hambre de qué? ¿Sed de qué tienes tú? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? ¿Tu anhelo? ¿Tu deseo ardiente? En otras palabras, ¿cuál es tu razón de vivir? ¿Cuál es tu motivo de vivir? Hermano y hermana, ¿de qué hambre y de qué sed tienes tú? ¿De terminar una carrera? No es pecado. ¿De tener un mejor puesto en tu trabajo? Tampoco es pecado. ¿De tener un mejor sueldo? Tampoco es pecado. ¿De construir tu casa? ¿De comprarte un carro? ¿De comprarte unos muebles? Si ese es el hambre y la sed que consumen tu corazón, qué triste es tu vida. Qué triste es tu vida, hermana, hermano. Que tu hambre y tu sed sean por lo terrenal, por lo temporal, por lo pasajero, por lo superfluo, por lo temporal. Qué terrible, qué triste es tu vida. Bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos son bienaventurados. El mundo le llama bienaventurados a los que logran sus metas terrenales,
los que logran realizar sus sueños terrenales. Cristo dice, bienaventurados son los que tienen hambre, los que tienen sueños espirituales, metas espirituales, los que tienen hambre y sed de justicia. Yo no te estoy llamando a una vida de conformismo. Claro que tienes que esforzarte en tu trabajo y claro que tienes que esforzarte y dar buen testimonio y ser un buen trabajador, pero por encima de lo material, de lo mundano, de lo pasajero, de lo terrenal, debe estar tu gran hambre y tu gran sed por la justicia, porque seas un hombre íntegro, recto, puro, santo, consagrado, que sirve a Dios, que ama a Dios, que obedece a Dios. Eso debe estar por encima de todo. Todo lo demás debe ser algo secundario. Lo que más debe preocuparte, por lo que debes vivir, la mayor parte de tus fuerzas y de tus energías deben estar enfocadas a ser un hombre puro, santo, íntegro, recto, consagrado, comprometido con Dios. Pregúntate, hermana, hermano, ¿de qué hambre tienes tú? ¿De qué sed tienes tú? Pregúntate, ¿es por la justicia? Es decir, por la santidad, por la rectitud, por la pureza, por la obediencia a los mandamientos de Dios, por servir a Dios en su obra, por hacer la obra de Dios, por amar a Dios, por dar buen testimonio. Ese es tu hambre y tu sed. Bienaventurado vas a ser, porque vas a ser saciado, vas a ser bendecido. La Biblia nos habla de personajes que tuvieron hambre y sed de Dios, de querer ser salvos, pero que al darse cuenta del precio, del alto costo que tenían que pagar por agradar a Dios, por alcanzar esa salvación, se retractaron. Estimaron de mayor valor las riquezas de este mundo, los bienes materiales, el dinero, las posesiones, los entretenimientos, que la salvación de sus almas. No lo vamos a buscar, pero tú te sabes la historia del joven rico, cómo Dios lo trató fuertemente sobre su salvación. Fue tan grande su necesidad de Dios que no soportó más. Su vacío era tan hondo, su hambre era tan intensa de querer ser salvo, de querer ser justificado, de querer ser perdonado, que investigó dónde estaba Cristo. Cuando supo dónde estaba, fue corriendo a donde estaba Cristo. Y llegando dice que se postró, se arrodilló ante él y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? No soy salvo, Señor. Jesucristo le dice: los mandamientos sabes, no hagas esto, no hagas esto otro, lo que la Biblia te manda. Él responde: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesucristo le dice: ¿quieres ser salvo? ¿De verdad quieres ser salvo? ¿Quieres entrar en la vida? ¿Quieres que tus pecados te sean perdonados? Vende todo lo que tienes y da tu dinero a los pobres y ven y sígueme y vas a tener la vida eterna. Cuando él escucha las demandas del reino, dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Jesús veía que este joven rico tenía una avaricia muy arraigada. Su amor por el dinero, su amor por lo material, prácticamente era su Dios. El dinero, su trabajo, sus negocios, sus empresas, eran su Dios. Vivía para eso. Él no tenía tiempo de buscar a Dios, porque tenía muchas empresas, tenía muchos negocios. Jesús le dice: tú no vas a poder ser salvo. Tú necesitas deshacerte de todo lo que tienes. Eso le pareció muy duro y se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones. Qué triste es que ante los tratos de Dios, tú tengas de mayor valor el pecado, el mundo, tu trabajo, tu negocio, que buscar a Dios, Dios trató con él quería salvarlo. Dios hizo hondo ese vacío en el joven rico. Dios despertó en él hambre y sed de justicia, pero él consideró de mayor valor su dinero, sus negocios, sus bienes, sus riquezas, que buscar la salvación de su alma, que buscar el perdón de sus pecados, que entrar al reino de los cielos, y dejó ir la oportunidad de oro, la oportunidad gloriosa de ser salvo. Querido amigo, si Dios te está hablando, no te endurezcas. No dejes ir esta oportunidad que Dios te está dando. Te quiere salvar, te quiere perdonar. Renuncia a todo lo que tengas que renunciar, a tu pecado, a tu egoísmo, a tu mundanalidad, a tu impiedad, a tu hipocresía, a tu doble cara. Renuncia a lo que tengas que renunciar. Tu amor por el dinero, renuncia a lo que tengas que renunciar. Ten por mayor valor tu alma, la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, que las cosas de este mundo. Otro hombre que su hambre y su sed era por el dinero es el rico insensato.
que lo único que le importaba era hacer dinero, y cuando ya lo tuvo dijo: alma, muchos bienes tienes acumulado para muchos años, regocíjate, alégrate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has acumulado, ¿para quién será? Qué necedad es que el hombre desprecie los tratos de Dios. Dios ha tratado con todos y cada una de las personas, mostrándoles su gran necesidad de ser salvos. Qué terrible es que el hombre tenga por mayor valor el dinero, los bienes de esta vida, que el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Los escribas y fariseos dice que amaban más la gloria de los hombres. Esa era su sed, los reconocimientos de los hombres, los aplausos de los hombres, y no se salvaron por eso. Dios les dio la oportunidad para salvarse. Dios trató con ellos fuertemente. Dios hizo hondo su vacío en ellos. Dios despertó en ellos hambre y sed de justicia, pero sin embargo ellos amaban más la gloria de los hombres que el perdón de sus pecados, que la salvación de su alma. Oh amigo, amiga que me escuchas, hermano, hermana, tú puedes ser bienaventurado. No tengas hambre por las cosas temporales de la vida, que esa no sea tu hambre ni tu sed. Ten hambre y ten sed por buscar a Dios, por tener a Dios, por vivir a Dios, por experimentar a Dios. Ten hambre y ten sed de Dios. Eso es lo único que vale la pena. ¿Por qué tener hambre y tener sed de Dios? Porque tú solo no puedes contra tu carne. Tú necesitas buscar a Dios. Dios necesita santificarte, purificarte, pulirte, moldearte, tratarte, adecuarte, para levantarte como una mujer de Él, para levantarte como un hombre de Él. Pero para eso, tú necesitas tener hambre y sed de justicia, para que puedas clamar con ruegos, con súplicas: Señor, purifícame, Señor, santifícame, Señor, púleme, Señor, pódame, Señor, transfórmame, Señor, purifícame, Señor, santifícame, Señor, utilízame, Señor, hazme un instrumento útil en tus manos, hazme un cristiano de buen testimonio, maduro, íntegro. Pero si en ti no hay esa hambre, ¿cómo va a haber el clamor? Si en ti no hay esa sed, ¿cómo vas a clamar a Dios? Pero creo que ahora difícilmente alguien de los aquí presentes puede decir que Dios no está tratando contigo, tanto con aquel que no está convertido como aquel que está convertido. Aquel que no está convertido, oh, cómo te ha inquietado Dios, te ha estorbado en tu pecado, te ha hecho sentir vil, miserable, perdido, sucio, te ha tratado de una y otra manera, ha despertado hambre en ti y sed de justicia, de ser salvo, de ser perdonado. Y el que es cristiano te ha mostrado que tú solo no puedes, y no vas a poder tú solo. Necesitas a Dios, necesitas buscarlo, necesitas apartar días de ayuno, necesitas humillarte ante Dios, clamar. ¿Acaso crees que Dios no te quiere levantar, hermano, hermana? Ante tanta necesidad que hay en este mundo, ante tantas almas perdidas, ante tanta necesidad en su obra, ¿tú crees que Dios no te quiere levantar para usarte? ¿Tú crees que Dios no quiere santificarte, pulirte, podarte, formarte, transformarte, madurarte, para convertirte en un instrumento de honra, para convertirte en un instrumento eficaz, efectivo en sus manos? Claro que sí, pero ¿por dónde empieza Dios? Despertando hambre y sed de Dios en tu corazón. ¿Sabes qué espera Dios? Que tú le digas, como le dijo un día el salmista David: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Oh, Dios espera que te humilles, hermano, hermana. Dios espera escuchar tu clamor, tu ruego, tu súplica. Dios quiere que tú seas un bienaventurado, una bienaventurada. Dios quiere que te humilles. Él está dispuesto a llenarte Él, a satisfacerte Él. Él está dispuesto a llenarte por completo, de tal manera que no tengas necesidad de satisfacer tus deseos carnales, que no tengas necesidad de ir tras el mundo, de ir tras el pecado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amigo, amiga que me escuchas, llegarás a ser tú
ese bienaventurado que va a ser saciado por Dios? Hermano, hermana que me escuchas, llegarás a ser tú esa bienaventurada, ese bienaventurado, porque vas a ser saciado por Dios. O en ti solo va a quedar la ilusión, el sueño, pero que ante tu cobardía y tu falta de decisión, ante tu cobardía y tu falta de radicalidad, ante tu cobardía y tu falta de valentía, de entrega, de osadía, de consagración, no llegaste a ser bienaventurado. Dios quería que fueras bienaventurado, pero tú no quisiste estar dispuesto a todo. Dios quiere que seas bienaventurado. ¿Qué vas a hacer? Él está dispuesto a saciarte, a llenarte. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Ahí está tu hambre, ahí está tu sed. Tu miseria espiritual está ante tus ojos. Tu miseria espiritual tú mismo la puedes ver. Tu perdición, tu condenación, tu fracaso, tu miseria espiritual, tú mismo eres testigo de ella. Hermano, hermana, perdiste a Dios, lo dejaste de buscar y hoy tu vacío es enorme, es terrible. Dejaste de caminar con Dios y Dios en su gran misericordia, en su grande amor, ha despertado hambre y sed de Él en tu corazón. Pero ¿cómo vas a responder ante esa hambre y esa sed que Él ha despertado en tu corazón? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Te vas a humillar para que Él llene tu vacío? ¿Te vas a levantar, a clamar, a orar para que Él llene tu vacío? ¿Vas a tener por mayor valor las riquezas de Dios o los placeres de esta vida? Busca a Dios, Él es bueno. Busca a Dios, Él te quiere llenar. Busca a Dios, Él quiere que tú seas bienaventurado. Búscalo. Dios está dispuesto, pero la decisión la tienes tú. La última palabra la tienes tú. ¿Qué vas a hacer? Cerremos sus ojos, hagamos una breve oración. Padre, muchas gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias. Si has despertado hambre en nosotros y sed de ti, es porque tú tienes planes gloriosos con nosotros. Es porque tú quieres hacer grandes cosas con nosotros. Es porque nos quieres bendecir en gran manera, Señor. Porque quieres levantar al caído, Señor. Restaurar al caído, Señor. Salvar al perdido. Oh, Dios mío, que cada hermano, cada hermana sea muy honesto, muy sincero sobre su condición. Porque hoy con todos y con todas tú estás trayendo hambre y sed, hasta con los pecadores, porque tú los quieres salvar. Pero tú estás esperando una respuesta, que te demos la respuesta que tú estás esperando de nosotros. Una mayor búsqueda, una mayor consagración, que clamemos por mayor santidad en nuestra vida, pureza, rectitud, temor de Dios, amor por ti, obediencia a tu palabra, Señor, porque eso es lo que te glorifica y por eso queremos que ese sea nuestro clamor, Señor. Gracias por todo, Padre, gracias por habernos hablado. Hoy sabemos que tú quieres que seamos bienaventurados. Queremos hacer todo lo que está de nuestra parte, porque tú ya hiciste lo que a ti te toca. Ahora la decisión es nuestra, que tomemos las decisiones correctas, Señor, que te van a glorificar y te van a honrar, Señor. Gracias por todo, gracias por tu palabra, gracias por habernos hablado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero
adorarte hoy. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte hoy. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte hoy. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte hoy. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte hoy. Qué privilegio es que tú despiertes hambre y sed de ti en nuestros corazones. Qué privilegio es que despiertes hambre y sed de ti en el corazón de un pecador para que busque su salvación, para que busque el perdón de sus pecados. Qué privilegio es que un pecador pueda ver su condición, su condenación, su terrible situación delante de ti, a fin de que busque el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. ¡Qué dicha! ¡Qué privilegio! Que tú pongas en nuestros corazones el deseo de buscarte más, el deseo de consagrarnos más a ti, de santificar más nuestra vida, de amarte más, de servirte más, de orar más. ¡Qué privilegio! Porque eso quiere decir que tú quieres que seamos bienaventurados, porque eso quiere decir que tus planes son gloriosos para con nosotros, que quieres usarnos grandemente, que no desaprovechemos esta oportunidad, que no ignoremos esta hambre y esta sed de ti que has puesto en nuestros corazones, que nadie se atreva a ignorar esa hambre y esa sed que has puesto tú en el corazón, Señor.
que todos respondamos conforme tú deseas, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, que así sea. Gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Graba este mensaje en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén, Señor. Eso es todo, hermanos. Que Dios los bendiga.